Porque si ha empezado a existir un cambio de propósito, el propósito debería estar tomando su lugar. Y esa debe ser una de las primeras formas en las que tú puedes ver cómo estás amando al Señor. Por supuesto, eso no es de la noche a la mañana y que todas las áreas, pero empiezas tú a ver en tu interior qué tanto lo estás amando, porque empiezas a darte cuenta cuál es el propósito que rige tus decisiones, que rige tus convicciones. Casa de Fe. Con esta enseñanza que le he puesto por nombre un cambio de corazón, aprovechando que estamos en el plan de acción de hazlo con amor, creo que es importante que hablemos esto, que lo enseñemos y que lo aprendamos. Para esto vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y dice de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a ir entendiendo por qué es el principal mandamiento, ¿verdad? Yo creo que la ley el Señor la resumió en eso, porque sin este entendimiento no existe ley. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño retroceso cuando el pueblo de Israel es extraído de Egipto, es conducido a un monte. Este es el monte Sinaí, ¿verdad? Y es en el monte Sinaí donde el Señor a Moisés le revela su ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y cuál era la idea de Dios a través de esto? Que los israelitas pudieran a través de la ley conocer el carácter de Dios. Entonces aquí pasa algo maravilloso. La intención de Dios de alguna manera era revelarles cómo era Él. Y lo que queda plasmado en la ley, sin duda alguna, es que Dios era perfecto. Tan perfecto que dice la ley, lo establecía así, que quien incumpliera uno de los mandamientos invalidaba toda la ley, ¿verdad? O sea, a ese nivel de perfección estaba Dios, o es Dios. Entonces pasa algo aquí muy interesante, y es que a la final dice que Dios resume la ley en un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es decir, de alguna manera la conclusión de la ley es esa, porque la única manera que tenemos de poder conocerle o de tenerle o de amarlo es que Él nos sea revelado. Es decir, cuando Él se nos revela, que era la intención en el monte Sinaí, mostrar su carácter, aquí también lo vuelve a manifestar. La intención de Dios era revelarse a sus hijos y a su pueblo. ¿Por qué? Porque también la Escritura dice que Dios es la sustancia, es la naturaleza y es la esencia del amor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando Él está hablando de que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, está haciendo referencia a aquellos que les ha sido revelado Dios, de tal manera que entonces pueden amarlo a Él. Porque sin la revelación de Dios, que es amor, esa sustancia, esa naturaleza, esa esencia, esa vida superior, no podremos amarle. Entonces no puede haber un estatuto o una ordenanza superior a quien la decretó, si lo vemos así. Existió una serie de mandamientos que establecían y mostraban el carácter de Dios, pero no necesariamente esos mandamientos eran Dios. Entonces no puede haber algo superior a Dios, ni siquiera lo que Él ha hecho, porque Él es Dios. Por eso dice la Escritura que todo lo que fue hecho es por Él,
y para Él. Entonces ahí agarró toda la ley en función de centrarla en ¿quién? En Él. Mostrarse Él, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo maravilloso y poderoso, porque les voy a dar ya la traducción al español de algunas palabras que aquí nos dicen. Por ejemplo, la palabra amar, amarás, ¿verdad? Amar viene de la palabra amar, y la palabra traducida ya al español significa desear, disfrutar, anhelar, denotar el amor de la razón. Miren esto, qué poderoso. Por eso es que aquí dice claramente que lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque este amar es denotar el amor, inclusive con la misma razón. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el primer enemigo para avanzar dentro del propósito y en el reino, e incluso en la vida cotidiana, es nuestro propio razonamiento. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque el primer enemigo no lo vamos a encontrar fuera, lo vamos a encontrar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Entonces vamos a ver que amar significa desear, disfrutar, anhelar, denotar el amor de la razón, una alta estima. Pero también aquí hay otra palabra que después de esto dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón viene del griego cardia, ¿verdad? Y traducido al español significa vida interior, mente, carácter, el yo interior, voluntad, intención, el centro de mi vida. En otras palabras, lo que este versículo en las primeras dos palabras que estamos viendo nos está diciendo es: tú desearás, disfrutarás, anhelarás, denotarás el amor de la razón, mostrarás esa alta estima desde tu vida interior, desde tu mente, desde tu carácter, desde tu yo interior, desde tu voluntad, desde tu intención y desde tu centro. Anhelar, disfrutar. Siempre hemos dicho esto, ¿verdad? Quien no reconoce lo que llega a su vida no lo celebra, y quien no lo celebra lo deja ir de su vida, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros de alguna manera no logramos dimensionar lo que la vida a través del Espíritu Santo nos está regalando a través del Hijo de Dios, no lo comprendemos, porque probablemente se levanten razonamientos, ideas, nuestra voluntad, nuestro carácter. Simple y sencillamente lo rechazaremos, y al rechazarlo no podremos celebrarlo, y al no poderlo celebrarlo no podremos disfrutarlo, y al no poderlo disfrutar, en otras palabras, no lo podemos amar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa de nuestra vida? No es que Dios venga y se vaya, sino simple y sencillamente llega la semilla, una semilla que no fue trabajada, que no fue regada, que no fue trabajada como en el campo, sino solamente fue puesta, y pues sí tenemos la semilla, pero resulta que no tenemos la vida de esa semilla. Por eso la Biblia y las Escrituras hablan de esa famosa semilla de mostaza, que siendo la más pequeña de las hortalizas llega a ser la más hermosa de todas. Porque es la palabra del Espíritu que es sembrada en nuestros corazones, pero a través del riego, del cuidado, empieza a crecer de tal manera que esa hortaliza, siendo Cristo, llega a ser la más grande de todas. Tanto así que la misma Escritura, a través de los salmos, el mismo profeta, el mismo rey David, decía que nosotros de alguna manera somos como esa copa que rebosa, como ese árbol que tiende sus ramas para no comer solamente él, sino para que alguien más pueda nutrirse de él. Entonces estamos viendo aquí unos puntos, creo yo, bastante importantes. Corazón viene del griego cardia, que significa vida interior, mente, carácter, yo interior, voluntad, intención y centro, ¿verdad? Y también habla de amarlo entonces con todo nuestro corazón, pero también habla de la fuerza, ¿verdad? Es decir,
hacerlo con toda habilidad, con toda intencionalidad, ¿verdad? Entonces está diciendo de alguna manera que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro interior, con todo nuestro carácter, con toda nuestra mente, con todo nuestro centro, con toda nuestra voluntad. Deseémoslo, disfrutémoslo, anhelémoslo, denotemos con nuestro razonamiento que también lo amamos y que tenemos una alta estima por quien es Dios. Quien lo reconoce, lo celebra, y quien lo celebra, no lo pierde de su vida. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en nuestras vidas por no estar preparados para las oportunidades? Yo siempre he dicho esto: es demasiado tarde prepararnos cuando la oportunidad llega. Uno tiene que procurar estar listo desde antes de que la oportunidad llegue. Y no es porque sepamos que todas las oportunidades que van a llegar, pero cuando nosotros somos conscientes de que necesitamos prepararnos, e incluso como parte del entendimiento y de la fe, estamos listos para aquellas oportunidades que probablemente no han llegado a nuestras vidas, pero que sabemos que tarde o temprano van a manifestarse. Entonces, cuando llegan, lo reconocemos. Y cuando lo reconocemos, lo celebramos. Y cuando lo celebramos, no se va de nuestras vidas. ¿Estamos? Por eso también aquí dentro de este mismo versículo habla de la mente. Porque el corazón y la mente no pueden ser separadas, ¿verdad? En ocasiones decimos, te estás pensando con el corazón y no con la mente, pero en realidad nuestra mente generalmente percibe las mismas condiciones que hay en nuestro corazón. Son dos elementos, llamémosle así, que se encuentran separados pero dentro del mismo lugar, que es el alma. Y en donde está nuestra mente, también nosotros vemos por qué en Mateo 4:17 el Señor hablaba de este arrepentimiento. Creo que es Jesús. Vamos a ver lo que dice en Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que nosotros podamos experimentar este amor, disfrutarlo, es completamente necesario que entendamos que necesitamos una modificación en todo nuestro sistema interior. Por eso el arrepentimiento no solamente es un cambio de mentalidad, sino de mente. No solamente es un cambio de pensamiento, sino de la mente que produce los pensamientos. Pero también es un cambio de propósito en la vida. Pero también está hablando de un cambio en el hombre interior, que es Cristo, que empieza a reformar lo que humanamente nosotros somos. En otras palabras, nosotros vemos en este simple versículo donde el Señor resumió la ley, que la manera en la que podemos amarle, disfrutarlo, cambiar el yo interior, amarlo con el carácter, amarlo desde la razón, tiene como un principio base la modificación de los pensamientos que gobiernan nuestro corazón. Cambiarnos el propósito por el que vivimos. Por eso es imposible que, si nosotros experimentamos a través de la vida y del Espíritu el ser engendrados por la vida gloriosa de Cristo, nuestros pensamientos persistan en todas las áreas exactamente igual. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento constituye dentro de nuestros corazones un cambio de propósito. Y si tú cambias de propósito, tú cambias de enfoque, de visión. Un ejemplo: yo trabajo para una empresa, pero resulta que ahora estoy en otra empresa. Mi objetivo, mi visión, mi propósito empresarial cambió. Sí, porque ahora estoy regido bajo las nuevas estructuras de esta nueva visión, llamémosle así. Yo recuerdo que en una ocasión escuché que alguien le dijo a una juez, le dijo la juez: mire, yo no le voy a firmar este oficio o esta carta. Y él dijo: pero si yo así las he hecho en... Y él dijo: allá, pero aquí es diferente.
Si me estoy explicando, ella no iba a firmar algo como lo haría otra persona, porque quien está firmando es ella. Entonces, si nosotros estamos hablando de un cambio de propósito, es porque hubo un cambio de enfoque. El arrepentimiento es un cambio de enfoque, de mente, de mentalidad, pero que también nos da un nuevo propósito. Y dentro de ese nuevo propósito, donde se cambian los pensamientos, la mente y el hombre interior, inevitablemente entonces puede empezarse a producir esto que dijo Jesús. Porque nosotros no podemos decirle al Señor que le amamos, pero que despreciamos, que desechamos las formas en las que Él hace las cosas, por ejemplo. Es como decirle a alguien: mira, te amo, pero quisieras que fueras otra. ¿Verdad? Amo tu propósito, te amo a ti, pero no tu propósito. O sea, porque el propósito encarna la voluntad de quién es Él. Entonces es donde el Señor nos está diciendo que para poder nosotros amarle necesitamos una modificación en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, para entonces podernos implicar con todas nuestras fuerzas. Y en esto resumió el Señor la ley. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos: ¿cuál es la razón o el propósito por el que hacemos las cosas? Uy. ¿Cuál es el propósito que nos motiva a decidir? ¿Verdad? Porque si ha empezado a existir un cambio de propósito, el propósito debería estar tomando su lugar. Y esa debe ser una de las primeras formas en las que tú puedes ver cómo estás amando al Señor. Por supuesto, eso no es de la noche a la mañana y que todas las áreas, pero empiezas tú a ver en tu interior qué tanto lo estás amando, porque empiezas a darte cuenta cuál es el propósito que rige tus decisiones, que rige tus convicciones, que rige tus acciones. Yo siempre he dicho que la acción es el puente o el vehículo que conecta lo espiritual con la vida material. Entonces yo no puedo decir, ¿verdad? De alguna manera, bueno, lo puedo decir, pero aunque lo diga, puede entrar a ponerse en duda, porque yo puedo decir que amo al Señor con todo mi corazón, pero en realidad el propósito por el que decido puede ser mis vacíos, mis enojos, mis frustraciones, mis pensamientos, mis convicciones, mis pleitos, mis alegrías, porque pueden no ser solamente cosas malas, pueden ser también cosas muy buenas. Estar demasiado contento y realizado. Pero es allí entonces donde podemos darnos cuenta cuál es el propósito. ¿Qué tanto tenemos del propósito de Dios en nuestros corazones? Ay. Por eso es que Jesús empezó enseñando el arrepentimiento, porque posteriormente estaba enseñando en lo que iba a resumir la ley. Porque para poderlo amar necesitamos fuerzas. Yo siempre lo he dicho, nadie puede amar sin fuerzas. Necesitamos implicación, necesitamos decisión, necesitamos convicción, necesitamos compromiso. Porque qué feo que alguien... Es como que tus padres en algún momento te han dicho te amo, pero sin el compromiso de cuidarte. Porque mira, hijos, yo de verdad. Entonces, qué bonito lo decís, pero qué poco conecta con lo que estás haciendo, ¿verdad? Pues algo similar pasa. Amo a Dios, yo lo amo, Él lo sabe, Él lo sabe. Sí, pero es importante, dice que cuando Jesús crecía, Dios lo veía, crecía para con Dios en estatura, pero también delante de los hombres. No solamente a veces tenemos algunas ideas un poco religiosas de Dios sabe y Dios conoce mi corazón, pero también debe existir una expresión delante de los hombres, no para agradar a todos los hombres, sino porque es natural que la estatura que se alcanza ante Dios sea reflejada y manifestada ante los hombres. La acción del amor, la expresión del amor,
trasciende lo puramente, escribía yo aquí, sensorial. Es decir, los sentimientos, las emociones, aunque también ahí repercute, porque el Señor por algo, nosotros podríamos decir, ay, pero ¿y por qué siento? ¿Verdad? Porque aun cuando el hombre, cuando cae, todavía nos quedan cosas de Dios. Por eso es que puedes amar a tu hijo, por ejemplo. Y Jesús hizo una denuncia pública donde dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto no más Dios que es bueno? En naturaleza es bueno. Porque aun cuando cae el hombre nos quedan esas cuestiones, ¿verdad? Esos sentimientos, esas emociones. Pero también en nombre del amor, muchos han hecho un montón de locuras. Entonces, ¿por qué si es tan bueno, termina siendo tan malo? Porque en realidad el amor, que es Dios, va más allá de un aspecto puramente sensorial. Es una cuestión de naturaleza y de vida. Una naturaleza que empieza a reproducir lo que Él contiene. Y por eso nosotros después encontramos en una de las cartas de Pablo, en 1 Corintios 13, una serie de características del amor. No busca lo suyo, no es jactancioso, no es envidioso, no hace nada malo. ¿Por qué? Porque en naturaleza el amor sí tiene esa condición. Cuando es producido desde lo humano y lo puramente carnal, llamémosle así, es donde incluso el amor puede ser distorsionado hasta un aspecto completamente negativo. Pero también aquí nosotros nos podemos dar cuenta. Vamos a leer lo que dice 1 Juan 4:19. Nosotros en todo, y quiero aclarar esto, necesitamos el gobierno de Dios. Sin el gobierno de Dios somos nosotros un centro anárquico. ¿Qué es un estado anárquico? Es precisamente un estado de gobierno donde no hay control. Y donde no hay gobierno y donde no hay control hay desorden. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios llega a nuestro corazón a través del Espíritu Santo? Establece un nuevo estado de gobierno, donde Él se establece como el Señor. Y estableciéndose como el Señor, establece dentro de nosotros un nuevo estado de gobierno, donde todas las cosas empiezan a ponerse en orden. Dentro de esas cuestiones sentimentales, sensoriales y emocionales que inclusive nos quedaron después de la caída, pero que necesitan gobierno, ser regidas por el Espíritu. Y por eso es que nosotros vemos en 1 Juan 4:19 que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice la Escritura, nosotros lo amamos a Él porque lo amamos primero. No dice, tenemos en otras palabras la capacidad de amarle porque fue Él el que nos amó primero. ¿Y por qué la Escritura pone este orden? Porque no siempre lo que nosotros hemos conocido como amor es lo que en realidad Dios es en esencia. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza y en su esencia, Él sí es el amor. Entonces, para que nosotros podamos experimentar el amor, nosotros tenemos que lograr primero ser amados por quien es el amor. Y es ahí donde inicia un proceso de transformación en nuestras vidas que empieza a modificar todas aquellas condiciones en donde nosotros leímos que Dios redujo o concluyó la ley. Mente, corazón, alma. Porque para poder amar necesariamente necesitamos a quien es el amor. Por eso es que nosotros tenemos que entender, y hemos entendido a lo largo del tiempo, el amor como algo, lo que siento, las mariposas que me tienen preso, que ya ni me puedo controlar, ¿verdad? Pero tenemos que lograr transicionar a entender que el amor es alguien, no es algo.
Porque mientras nosotros sigamos pensando que el amor es algo y no alguien, vamos a reducir todo a lo que puramente sentimos y no al gobierno de quién es el amor. Y aquí claramente dice que Él nos amó primero, porque la única vía para poder amar es que el amor pueda ser dado a conocer en naturaleza, en espíritu y en sustancia y en vida y en espíritu a nosotros. Por eso vivimos en un tiempo donde muchos dicen amar, pero todo lo que se ve es lo contrario al amor. Porque en realidad, al no existir la revelación de quién es Dios, no existe la expresión de la naturaleza de Dios gobernando aquellas cosas que decimos que es o que es el amor. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ver, en 1 Juan es donde dice, en 1 Juan 4:8 es donde dice esto que les estoy diciendo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, entonces todos conocemos a Dios porque todos en algún momento hemos amado, no desde un aspecto espiritual que se manifiesta en nuestras emociones y sentimientos, sí, pero bajo un gobierno espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que terminan habiendo una serie de desórdenes. Aquel se obsesionó, aquella está obsesionada, ya se quiere tirar de allá, ya se paró enfrente de un carro, ya quebró 3 windshields, porque la descubrió allá y todavía le sigue diciendo que la ama, pero ya lleva como 5 infidelidades. Pero promete que va a cambiar y por el nombre del amor, ¿verdad? Porque dice aquí claramente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque no está hablando desde las emociones, sino desde la naturaleza de Dios, que reúne las características de las que habla la carta de Pablo en 1 Corintios 13, pero que también nos habla de alguien y no de algo. Por eso nosotros podemos ver inclusive en el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que dice Jeremías 17, capítulo 17, versículo 1. Ay, pastor, entonces yo siento algo porque estoy en pecado. No, lo que sucede es que de alguna manera, para nosotros poder manifestar la naturaleza de Dios, primero necesitamos crecer en su naturaleza. Si no, la fuente de todo va a ser nuestra carne, y nuestra carne tiende a errar al blanco. Tiende a errar al blanco, tiende a errar al propósito. Por eso necesitamos el gobierno en nuestros corazones de Dios. Y tú vas a darte cuenta que se hace inevitable el respaldo de Dios de alguna manera cuando nosotros estamos operando en gobierno, porque Dios es un Dios de orden, de gobierno. Y vamos a ver lo que dice Jeremías 17 en el versículo 1. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, el pueblo estaba bien idólatra. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregará al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Dios: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Generalmente nosotros todo lo que tiene que ver con amor lo relacionamos con pareja. Y se nos olvida relacionarlo con lo que verdaderamente es el amor. Si vimos en 1 Juan 4:8 que Dios es el amor, ¿por qué lo primero que pensamos es en un ser humano antes de interpretarlo desde la naturaleza que es Dios? Porque debe existir en nuestro corazón y en nuestros pensamientos una reconfiguración que nos permita entender primero, antes que todo, quién es ese amor, quién es el amor. Y aquí está pasando algo bien, bien fuerte. En Jeremías 17, el profeta está dando una palabra a Judá, porque este pueblo se había completamente desviado, se había completamente desenfocado, tanto así que en el versículo 10 dice: y no verá cuando viene el bien. Esta era una palabra profética que se estaba dando muchísimos años antes de que viniera Jesús. Vamos a darnos cuenta que en la escritura dice que bueno solamente Dios. Quiere decir que proféticamente les estaba diciendo: ustedes no van a distinguir cuando viene Dios a causa de la maldad que hay en su corazón. ¿Y cuál era esa maldad? Desobediencia, idolatría. Y claramente les dice aquí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mas yo escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Por qué el profeta estaba diciendo esto? Porque había un pueblo que había confiado más en sus propias formas, en sus propias maneras, antes de entender quién era Dios. Y confió entonces en su propia inteligencia, y en su propia inteligencia creó sus propios dioses. En su propia inteligencia decidió hacer otras cosas. En su propia inteligencia desvió la visión celestial, en lugar de estar en el cielo, la puso en la tierra. Y es ahí entonces donde Dios dice: esos corazones que surgen de la naturaleza que todos tenemos, tengan cuidado de confiar en ese corazón, porque en ese corazón, si no ha sido regenerado, seguramente ese corazón lo que producirá en nuestras acciones y en nuestras decisiones serán engaño, aunque a nosotros nos parezca bien. Algo que nosotros tenemos que ir logrando comprender es que no toda buena intención es la voluntad de Dios. Y por eso es que el Señor primero nos permite ser depositarios de su Espíritu Santo, para ir distinguiendo entre el bien y el mal. Empieza a producir una nueva conciencia donde nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Nadie puede decir: no, yo no distingo. Porque si eso pasara, es básicamente porque tenemos la conciencia cauterizada. Y si algo se cauteriza, es porque tal vez ha hecho tanto algo mal que casi que le llega a no importar. Pero de alguna manera, todos y cada uno de nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo bien o mal. Lo sabemos. Hay una intranquilidad, y entonces lo que se empieza a hacer es lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Dios aparecía, se escondía, ¿verdad? Pero también, además de ese primer punto, el Señor, en su amor y en su bondad, coloca personas llenas de luz en nuestro entorno para alumbrarnos aquellos lugares en donde todavía probablemente o somos ciegos o todavía vemos muy oscuro. Porque hay áreas en nuestra vida y ninguno de nosotros puede decir: no, mira, yo tengo todo súper alumbrado dentro de mi interior, que mira, para mí equivocarme es imposible. Pero nos topamos con aquellas personas que probablemente nosotros, en nuestras hermosas buenas intenciones, nos acercamos a aquella persona que puede arrojar luz sobre el área que no vemos, y entonces decimos: cierto, empezamos a verlo. Pero ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera todos y cada uno de nosotros nacimos con un corazón en el que hemos experimentado en alguna manera, de alguna forma,
de algún tipo de engaño. En pensamientos le hemos llamado malo a lo bueno y le hemos llamado bueno a lo malo. Vemos como luz la oscuridad y a la luz y a la oscuridad la vemos como luz. Por eso es que Jesús, el profeta, a través de Dios, Dios a través del profeta nos está diciendo: ten cuidado de alguna manera. Y este es un antecedente que nos sirve a nosotros para darnos cuenta que nosotros no podemos fiarnos completamente en aquellas cosas que son sensoriales. Y para eso necesitamos primero del Espíritu, que pone una conciencia en nosotros, y dos personas en quienes podemos confiar, que están llenas de luz. Que ahí es donde menos nos gusta, ¿verdad? Porque incluso miren cómo llega a ser esto. Porque sabemos que nuestra conciencia nos lo dice y por eso no lo platicamos. Ay, es que si se lo digo, ya sé qué me va a decir, ¿verdad? ¿Y por qué tendemos a decir ese tipo de cosas? Porque de alguna u otra manera nuestra conciencia también ya nos lo dijo. Algo que yo le aprendí a alguien es que si nuestros planes están tan bien trazados, tengamos la valentía de exponerlo a alguien que probablemente tenga una mejor conciencia o un mayor conocimiento que nosotros, porque eso va a poner a prueba lo que creemos que verdaderamente está bien, o podamos darnos cuenta que en algo necesitamos mejorar, o definitivamente algo que no está bien. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y vamos a darnos cuenta de qué tipo de corazón está hablando en este proverbio. Pero para eso vamos a ir a Lucas 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero para esto yo quisiera que pudiéramos también leer lo que dice Marcos 10:18. Lo vamos a ver acá. Marcos 10:18 dice: Jesús les dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿por qué en Lucas 6:45 nos dice que existen dos tipos de hombre? El hombre bueno, que de lo bueno saca el buen tesoro, y el hombre malo, que de su mal corazón saca lo malo. Precisamente por esto. Porque la única forma en la que nuestro corazón puede empezar a experimentar la bondad de Dios es que cambie de naturaleza. Porque en el original esta palabra bueno, traducido al español, habla de naturaleza. Este bueno lo habla como naturaleza. En otras palabras, nos está diciendo: el hombre que ha recibido lo bueno de Dios por la naturaleza de Dios, de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, que no ha recibido la naturaleza de Dios en su corazón, de su corazón saca lo malo. En otras palabras, algo que nosotros tenemos que lograr dimensionar y darnos cuenta aquí es que para nosotros experimentar un proceso de transformación a una nueva naturaleza y un cambio de corazón y un cambio de pensamientos, inevitablemente necesitamos de aquel que por naturaleza solo Él es bueno. Ninguno de nosotros podríamos decir en algún momento de nuestras vidas: he hecho tantas obras buenas como para que Dios me haya salvado por ellas. Sino por el contrario, todos nacimos en una condición de tanta maldad que hemos hecho tantas cosas malas como para estar descalificados por todas y cada una de ellas de recibir la bondad de Dios. Yo estoy creyendo que el Señor está levantando una generación en donde el Señor está formando su corazón. Pero en donde Él forma su corazón, también forma su propósito. Pero también donde forma su propósito, también forma su bondad y su naturaleza.
Y donde Él forma su bondad y su naturaleza, también forma sus pensamientos. Y donde Él forma sus pensamientos, también forma ese hombre interior que empieza a regir, a gobernar la voluntad, el corazón, la mente, los pensamientos, las decisiones, las convicciones e incluso el sentir de su corazón. Nosotros necesitamos una generación que para un tiempo en donde somos tan vulnerables y susceptibles a tantas ideas en las que estamos siendo bombardeados todo el tiempo, porque vivimos en un tiempo en donde hoy todos tienen opinión, inclusive donde el que no pudo ser famoso se presenta en las redes sociales como famoso, y cuando uno lo ve y ve otra persona diferente al de las redes, porque vivimos en un tiempo en donde absolutamente todos opinan, todos dicen que es bueno y todos también dicen que es malo. Pero para este tiempo es donde el Señor ha levantado una generación que probablemente no tenga que levantar un arca, que no tenga que liberar a un pueblo literalmente, físicamente de un lugar, pero sí una generación que con un nuevo corazón, que con un nuevo amor, que con una nueva mente pueda desafiar, pueda vencer, pueda triunfar, pueda avanzar en medio de un contexto que todo el tiempo pone a prueba lo que sientes, lo que crees y lo que piensas. Por eso es que nosotros vemos en la carta a los Colosenses 1, capítulo 13, esto que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos nacimos con un corazón en el que probablemente no tuvimos que haber sido enseñados a hacer lo malo, sino naturalmente lo hacíamos, ¿verdad? Es más fácil para nosotros en muchos aspectos hacer lo malo antes de que hacer lo bueno. Pero también estoy convencido y estoy seguro que esto que nos enseña la Escritura a nosotros nos permite ampliar la visión para nosotros entender que nosotros fuimos llamados y constituidos para que dentro de nosotros el Señor pueda formar su corazón. Por eso es que nosotros también podemos ver en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto yo se los explicaba, que hace referencia a un corazón viejo, ¿verdad? El corazón de piedra es un corazón viejo. Y les daré un corazón de carne porque es un corazón que está en óptimas condiciones, llamémoslo así, ¿verdad? Pero para este cambio de corazón tenemos que irnos a lo que inició, con el que inicié la enseñanza. La palabra corazón significa vida interior. En otras palabras, la profecía que estaba dando el profeta en este momento era que iba a cambiar nuestra vida interior, que iba a cambiar nuestra mente, que el Señor nos iba a dar un nuevo carácter, que el Señor iba a darnos una nueva voluntad interior, que el Señor iba a poner en nosotros una nueva mente. Y por eso dice: y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo pondré dentro de vosotros, les daré una nueva vida interior, les daré una nueva mente, les daré un nuevo carácter, les daré una nueva voluntad, les daré una nueva cardia, que no sea duro, que no sea insensible, que pueda manifestar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está para con lo suyo y los suyos, para que podamos amarnos de tal manera en que la naturaleza de Dios sea visible entre nosotros, que todos y cada uno de nosotros podamos empezar a darnos cuenta que nacimos probablemente con un corazón lleno de egoísmo, quizás en algunos casos hasta corazones muy iracundos, llenos de envidia, llenas de enojo, llenos de frustración, llenos de dolor, llenos de una serie de situaciones que probablemente o nacimos con ellas
o las adquirimos a lo largo del tiempo. Pero la palabra profética de Dios consistía en ese momento y sigue consistiendo en este momento en que Dios restaurará una nueva vida interior, que el Señor pondrá de su vida en nosotros, que el Señor nos dará un nuevo carácter, que el Señor nos dará una nueva conciencia, que el Señor nos dará una nueva mente que contiene nuevos pensamientos, que contiene una nueva inteligencia, que contiene nuevas capacidades, que el Señor nos va a hacer diestros en el conocimiento y profundos dentro del conocimiento de su voluntad, que el Señor va a levantar una generación de científicos espirituales en la revelación de Cristo, que el Señor va a levantar una generación llena del Espíritu de Dios que transforme no solamente sus vidas, sino también lo que administra. Una generación capaz de entender lo inexplicable, lo que no parecía legible, lo que pueda decodificar, encarnar, expresar la vida de Dios en esta tierra. Que podamos andar en amor como Él anduvo. Que podamos traer la expresión de Dios a esta tierra. Que podamos reflejar como en un espejo el nuevo corazón. Que como dice Eclesiastés, nuestro corazón, en nuestro corazón el Señor ha establecido el tiempo y la eternidad, para que no estemos regidos por las aflicciones del Cronos, sino manifestando la vida del Kairos, en un tiempo imperfecto, manifestando la perfección de la voluntad de Dios. Por eso no es tiempo de que nos detengamos, de que dudemos. Es tiempo de avanzar, no importando tu contexto o entorno. Yo sé que a veces nuestros contextos no son los más favorables, pero nunca los han sido. Los grandes hombres de Dios desde el Antiguo Testamento y a lo largo de las edades tuvieron que enfrentarse a una serie de contextos adversos. Uno de ellos tuvo que ser el único profeta enfrentándose a 300 profetas, siendo el único profeta que seguía vigente en la tierra, con la luz de Cristo, con el reloj de Dios en el corazón, el único. Tenía suficientes razones como para dudar y no creer. Tenía suficientes razones para sentirse cansado porque cargaba con toda la responsabilidad del cielo. Pero persistió, avanzó, creyó. Moisés libertó a un pueblo, no porque tuviera un ejército mayor al del faraón, sino porque entendió y encarnó el propósito de Dios en su corazón. Y al encarnar el propósito de Dios en su corazón, inevitablemente manifestó la provisión del cielo que liberó a un pueblo. En tu contexto probablemente puedas llegar a ser el único que piense así, que crea así, que vea así. Pero mi invitación es a que no te rindas, porque la Escritura dice que si no nos rendimos, a su tiempo cosecharemos. Permanece fiel, obediente a la dirección, a la instrucción que Dios nos ha dado, al espíritu que tenemos, a la nueva vida, a la nueva naturaleza de la que somos portadores. El nuevo corazón no solamente es una expresión de amor como generalmente lo conocemos, sino que nos permite ser triunfadores y victoriosos, sabiendo y conociendo que nosotros no estamos solos en ningún contexto. Por eso el profeta Elías tuvo la capacidad de enfrentarse a cientos de profetas y vencer. Moisés de enfrentarse a un faraón y al ejército más poderoso de la tierra y vencer. José enfrentarse a su contexto familiar difícil, complejo, donde lo envidiaban, donde lo que querían era matarlo, y resultó que en lugar de matarlo lo enviaron al palacio. ¿Pero por qué? Porque José, aún en medio de la esclavitud, llegando a lo más bajo, se mantuvo obediente por el corazón que él reflejaba y manifestaba. David, una de las cosas que el Señor dice es un hombre conforme a mi corazón. Porque David de alguna manera manifestaba la obediencia al Señor en medio de cualquier contexto. Su autoridad lo quería matar, acabar con él,
pero él permaneció en obediencia, en entendimiento. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta que este nuevo corazón también trae esta nueva vida interior, también trae consigo algunas características. La primera que ya vimos, la de la naturaleza, ¿verdad?, de Dios. También la que dice Proverbios 10:8, que nos habla de la obediencia. Vamos a ver lo que dice Proverbios 10:8. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio caerá. Habla también de aquellos que somos obedientes. También podemos ver en Proverbios 17:22, otras de las expresiones que esto produce en nuestra vida, es que produce inclusive hasta salud en nuestros cuerpos. Este nuevo corazón, dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay muchas personas que hoy están enfermas, pero están enfermas por el corazón no regenerado ni renovado. Hay tanto dolor, hay tanta frustración y hay tanta amargura que hasta las mentes terminan perturbadas. La expresión del nuevo corazón a nosotros nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Produce en nosotros obediencia, pero también produce en nosotros un estado de vida incluso saludable. Ay, entonces estoy enfermo, de plano tengo un corazón. No, no es eso. Me refiero a que hay muchas expresiones de lo que en nuestro corazón hay, que se manifiestan inclusive en nuestras vidas. Y también en Mateo 6:21, una de las expresiones de nuestro corazón es que donde está vuestro tesoro, también ahí está nuestro corazón. ¿Quién es nuestro tesoro? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Donde está puesto nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Cuando Cristo es nuestro tesoro, también nuestras prioridades están en Cristo. Nuestro tiempo está en Cristo. Y también nuestro tesoro está en Cristo. Yo de verdad estoy seguro y convencido que muchos de los que crean esta palabra recibirán en sus espíritus la renovación de un nuevo corazón. A veces nos hemos convertido en personas que todo lo vemos desde un aspecto tan carnal que hablar con nosotros muchas veces produce pesadez, porque solo podemos hablar de lo malo, de lo difícil, de lo negativo, de lo traumático, de lo desagradable, de lo malo. Pero dice la Escritura que el buen hombre de su corazón saca, y del malo también. Todos vivimos en esta tierra, todos somos desafiados, todos constantemente tenemos una serie de situaciones a las que nos enfrentamos. Pero ¿qué sacamos de nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos hablando en medio de todos esos contextos? El corazón es un reflejo de nuestra vida interior. El hombre bueno de su vida interior saca lo bueno. El hombre malo de su vida interior saca lo malo. El hombre bueno de su carácter saca su carácter hacia afuera. El hombre malo también de su carácter lo expresa hacia afuera. El hombre bueno también de sus intenciones las expresa a su entorno. El hombre malo desde su corazón también expresa sus intenciones. Pero es que a veces decimos: ¿y cómo es posible que pudo haber hecho eso? ¿Verdad? Pero al final nuestro papel no está en juzgar. Es que a través incluso de esas situaciones podamos evaluar lo que vamos a sacar de nuestro corazón. Porque lo que pasa termina siendo un espejo donde, independientemente de qué, los únicos que terminamos reflejándonos somos nosotros. Porque el hombre bueno de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de su corazón saca lo malo. Necesitamos una generación responsable. Vivimos en el tiempo de una generación que quiere las libertades, pero no las responsabilidades de sus consecuencias.
Inclusive biológicamente el corazón, muchos lo conocen como el centro de la vida. Y para mantener sano un corazón biológico se necesita de una buena alimentación, incluso de un buen entrenamiento físico. Por eso es que existen hasta ejercicios que se les conocen como cardiovasculares. Si lo traemos a lo espiritual, la manera de poder mantener un buen corazón saludable espiritualmente es alimentándonos espiritualmente bien. Pero también para mantener un corazón saludable necesitamos entrenarnos bien en la vida espiritual. Como en el músculo físico, no es mágico que de repente amanezcas musculoso. Necesitas entrenarte. ¿Verdad? Entre los que hacen ejercicios, entre ellos se admiran un montón. ¡Hala, qué fuerte está aquel! Que no sé qué, de seguro le costó. Porque ellos saben que para llegar a ese estado tuvo que haber pasado dolor, comer bien, etcétera, etcétera. Y lo valoran. Pero no es de la noche a la mañana y no es mágico. Es el resultado de comer bien y entrenarse bien. Si nosotros queremos tener un buen corazón, no esperemos levantarnos y que ya todo pasó, sino comamos bien y entrenémonos bien. Y eso hará que inevitablemente sea visible ante todos los hombres el trabajo que estamos haciendo con nuestro corazón. Amén. Casa de Fe.